cosa que no se da como por ejemplo para la cuestión de los hombres. En nuestro país actualmente hay una situación, como lo comenté hace un momento, brutal para la situación de la mujer. Está acompañada de un proceso de desintegración general de la sociedad. Desde hace 9 años, cuando Felipe Calderón inició la llamada guerra contra el narcotráfico, se inició en realidad una guerra civil contra el pueblo organizado, desorganizado, y cualquier manifestación en contra de estas políticas del gobierno se han visto como subversivas y atacado de manera brutal. Dentro de todo este proceso de ataque a los derechos sociales de la población, particularmente uno de los sectores más golpeados son las chicas, las mujeres y particularmente las mujeres jóvenes. Se habla en este momento que hay cerca de 25,000 desaparecidos desde aquella época a la fecha. De estos 25,000 desaparecidos se habla que son 17,000 las mujeres que son desaparecidas. Todas ellas, o la gran mayoría de ellas, el 75% de esas mujeres desaparecidas, son mujeres jóvenes que no rebasan los 25 años, que en promedio son mujeres de complexión delgada, de cabello largo, de tesitura agradable, y en ese sentido se habla que hay un proceso, o más bien, que hay una sintonía de asesinato a mujeres relacionadas con edades productivas o reproductivas particularmente. Muchas de ellas vienen del entorno social, de un entorno social bastante desgarrador. Por ejemplo, en el caso del norte del país, la situación con respecto a la mujer se liga mucho con el trabajo en las maquilas, y muchas de estas mujeres son desaparecidas precisamente cuando salen de laborar en el transcurso de la maquila a su casa. En estados más al centro del país, como por ejemplo el Estado de México, la mujer desaparecida también se liga mucho a hogares pobres, en donde las chicas, estudiantes o trabajadoras tienen que andar en la calle a horas de la noche, y que eso es un ambiente propicio, no el hecho de que salgan en la noche, sino la falta de seguridad, de electrificación de las calles, de un entorno de descomposición social para que estas compañeras puedan ser atacadas. Históricamente la mujer ha jugado un papel fundamental en la sociedad, no como hoy. En realidad la situación de la presión de la mujer se registra a partir de que en la sociedad hay un cambio fundamental, particularmente en las sociedades históricas o las diferentes historias de la sociedad. La mujer había jugado un papel determinante porque existía lo que se le llama la línea materna. La mujer era la única en la sociedad que pudiese tener claro la línea de los hijos, y en ese sentido la mujer jugaba un papel muy importante en estas sociedades. No nada más tenía una igualdad con respecto a los hombres, sino incluso políticamente hablando jugaba un papel más importante que los hombres. Incluso la mujer decidía qué es lo que se hacía en la sociedad, a qué pueblo se le declaraba la guerra, sobre qué lineamiento se tenía que desarrollar una invasión determinada. Es decir, la mujer prácticamente dictaba las políticas más importantes de la sociedad. Esto se pierde cuando entra en función lo que se le llama la línea paterna. La línea paterna se desarrolla en el momento en que la sociedad encuentra un excedente, y que este excedente es manejado por los hombres. En ese momento, el hombre, cuando tiene un excedente en su producción, en aquellos momentos era una producción ya sea de carne o ya sea de grano, tenía la necesidad de garantizar una herencia. Su pensamiento primigenio era: ¿por qué vamos a dejarle a la comunidad lo que yo he trabajado y lo que yo he cosechado? En ese sentido, yo tengo que garantizar que lo que voy a dejar sean mis hijos, lo que yo he trabajado le quede a mi familia, y en ese sentido cambia toda el desarrollo social que hasta ese momento se venía desarrollando, y la mujer pasa a ser un apéndice del hombre, en el sentido de que ella depende de que el hombre le pueda dejar, o más bien la sociedad presiona para que el hombre le pueda garantizar al hombre le pueda garantizar una herencia. Ese momento, que ya es un momento viejo en nuestra historia, plantea un cambio brutal para la mujer. De tener igualdades políticas pasa a ser subordinada,
de tener una participación en la sociedad, decidiendo, participando, actuando de manera general, tiene que pasar a jugar un papel de individuo en su casa, y sus tareas fundamentales se reducen a la situación de parir hijos y tratar de mantener a esos hijos sanos. Entonces, nosotros podemos encontrar que desde esa fecha, en la época ya prehispánica, desde esa fecha hasta nuestros días, el papel de la mujer ha sido luchar de manera permanente por sus derechos, que han ido cambiando a partir de que las condiciones sociales han ido cambiando. La primera lucha que se desarrolla como mujer en la sociedad es la situación de la lucha por el voto femenino. No es en Estados Unidos, como mucho se conoce, con las llamadas sufragistas, sino particularmente en la época de la Ilustración, en el periodo en donde la burguesía va en ascenso y se desarrollan diferentes movimientos y luchas revolucionarias cuando los derechos de la mujer se plantean. Por ejemplo, el primer manifiesto que se conoce como un manifiesto de la mujer, o feminista en este caso, es el manifiesto que escriben las compañeras, particularmente una en 1971, una compañera francesa, Olympique Girls, que plantea la cuestión de que la ciudadanía de las mujeres, o más bien que los derechos de las mujeres no están representados en los llamados derechos fundamentales de los hombres, y ella plantea la idea de tener una carta donde se planteen los derechos de las mujeres. Estos derechos de las mujeres en la sociedad es el primer manifiesto de la lucha femenina en defensa del voto y de la participación activa. Un poco después, en 1792, otra revolucionaria, también escritora inglesa, plantea que los planteamientos de la Ilustración no toman en cuenta a prácticamente la mitad de la población de la humanidad cuando se refieren al hombre como ente que tiene que adoptar los nuevos planteamientos de la nueva sociedad, y critica muy fuerte a uno de sus principales teóricos, que es Rousseau, al plantear que Rousseau defendía solamente la educación máxima para el hombre, y que la mujer, como era solamente su tarea, era ser una acompañante del hombre, no tenía que tener la obligación ni la necesidad de tener una educación como la tenían los hombres. Hay un manifiesto muy importante que saca una escritora inglesa, como ya lo comenté, Mary Wollstonecraft, que lo que plantea básicamente es que la mujer tiene la necesidad y la obligación de estudiar con los mismos derechos del hombre. A partir de esta fecha, estamos hablando de la época de la Revolución Francesa, las mujeres juegan cada vez más un papel determinante en la lucha, no nada más por los derechos de la mujer, sino en general por la lucha de la emancipación de los pueblos. Esta se conoce como la primera oleada feminista, la que estoy hablando ahora, la época de la Ilustración. No se ha parado ahí. La segunda oleada del feminismo se le reconoce en la época ya más entrada a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con las luchas ya de las sufragistas, particularmente en Estados Unidos, donde se logra en uno de los estados del norte del país de Estados Unidos el derecho por primera vez a que las mujeres puedan ser votadas, ¿no? Se firma una declaración, la declaración de Seneca Falls, en donde se reconoce la posibilidad de que las mujeres tengan el derecho al voto. Por primera vez ese derecho se les reconoce, cuando casi un siglo después un siglo antes se le había reconocido a los hombres. Aquí inicia lo que se le llama la segunda oleada de feminismo, que en realidad ya es una mezcla interesante entre feminismo y lucha revolucionaria. Casi todas las dirigentes de este segundo periodo de ola feminista son dirigentes que vienen de partidos obreros o de alas socialistas que defienden los derechos de la mujer y que se van cada vez más entrelazando con las luchas de los trabajadores por su emancipación. Reconocemos en este segundo periodo, por ejemplo, las aportaciones de Clara Zetkin. Clara Zetkin es una socialista alemana que fue la primera en tratar de luchar porque hubiese una conferencia de la mujer a nivel internacional y que se planteara un día especial para la lucha por los derechos de la mujer.
ella junto con la Segunda Internacional plantean en 1907 la primera reunión de mujeres y luchar porque ese día fuera reconocido como el Día Internacional de la Mujer. Ya hay una diferencia sustancial, ya no son las mujeres solas, sino es el movimiento obrero y socialista el que demanda la lucha por los derechos democráticos de las mujeres. Más adelante está Rosa Luxemburgo, también una revolucionaria muy importante en su tiempo, dirigente del Partido Socialdemócrata Alemán, que levanta las demandas de las mujeres, no nada más en términos de voto, sino ella va más allá. Ella dice, en el último periodo el capitalismo ha abierto las puertas a las mujeres, no porque las mujeres... no porque el capitalismo haya querido o es bondadoso, sino por la necesidad de mano de obra barata, ha dado la posibilidad de que las mujeres entren a las empresas y ahora el derecho de las mujeres no nada más se tiene que reducir a la cuestión del voto, sino que tenemos que luchar dentro de las empresas en primera instancia para tener una igualdad de condiciones con nuestros compañeros trabajadores. Dentro de esas condiciones de los trabajadores se plantea la lucha que hasta hoy se mantiene y que hoy nosotros la seguimos defendiendo, la lucha por igualdad trabajo, igualdad salario. La ONU, por ejemplo, reconoce hasta nuestra fecha que si bien 2/3, el 77% de las mujeres a nivel mundial están inmersas en la lucha en el sector laboral, es decir, que trabajan el 70% de las mujeres a nivel general, aún el salario de estas mujeres es 2/3 partes en desigualdad con el salario de los hombres. Aún se sigue habiendo mucho, en México, por ejemplo, se plantea que por la desigualdad entre hombres y mujeres salariales es de 2/3 partes también. En ese sentido, la lucha por la igualdad de salarios, la igualdad de derechos económicos dentro de las empresas se sigue manteniendo hasta ahora. Esa situación plantea otro nuevo problema para la situación de la mujer en la sociedad capitalista, la llamada doble explotación. A diferencia, en una sociedad capitalista que se basa particularmente en una extracción tan brutal de la mano de obra, una explotación brutal de la mano de obra, esto plantea, el capitalismo lo plantea de manera casi orgánica, que haya como una división